En este momento, un carro moderno y de gama media o alta puede ser 60% electrónico y 40% mecánico. Entonces, el área de trabajo en la parte de la electrónica del automóvil, no estamos hablando de autos autónomos, solamente del auto de calle que ahora tiene todos esos soportes electrónicos. Y más allá, si hablamos de los carros que buscan ser autónomos, conducirse autónomamente, pues el despliegue de informática, el despliegue de electrónica, el despliegue de sistemas inteligentes dentro de esos dispositivos es cada vez mayor y son sujeto de esa posibilidad de desarrollo por parte de los diseñadores, los ingenieros electrónicos dentro de un área tan mecánica como lo era hace unos años el automóvil de calle. En la escuela, particularmente, ofrecemos el programa con énfasis. ¿Qué significan los énfasis? Pues que sabemos que cada día es más exigente que el perfil de cada persona sea pues como particularizado, ¿cierto? Que no todos nuestros egresados sean iguales pues como copias clónicas. Nosotros fomentamos no solamente el desarrollo integral de la persona, sino que si alguien tiene intereses particulares, tratamos de fomentárselo. Tenemos 6 líneas específicas, 4 de ellas son directamente relacionadas con el programa de ingeniería electrónica y es diseño electrónico. ¿Qué buscamos nosotros? Pues que las personas que hayan tenido ese desarrollo a lo largo y sientan esa inclinación, esa motivación hacia el desarrollo de producto electrónico, que es el core de nuestro programa, pues terminen haciendo un pequeño énfasis, una profundización, viendo asignaturas del área, las electivas, entonces las encamina hacia esa área y adicionalmente hace un trabajo en diseño electrónico y con eso le permite certificar como un diploma adicional propio de la Escuela Colombiana de Ingeniería esa habilidad, esa capacidad de diseño electrónico. Asimismo lo puede hacer en automatización y robótica. Entonces, las 3 asignaturas selectivas de finalización del programa las va a ver en esa línea de automatización y robótica con el trabajo adicional. O en telecomunicaciones, trabajando en espectro, en esa migración, por ejemplo, de qué va a pasar con el apagón tecnológico de la televisión. Antes era analógica y se está apagando poco a poco. ¿Qué va a pasar con la parte del espectro que se utilizaba? ¿Cómo se regula? Nosotros tenemos un trabajo muy cercano con la Agencia Nacional del Espectro, precisamente para ayudarles a entender cómo puede ser la configuración de los servicios que se pueden ofrecer. Y en el área de ingeniería biomédica, ya les decía cómo es de importante toda esa área de desarrollo tecnológico para el soporte de la vida, para estar monitorizando, para hacer rehabilitación. Ustedes saben que en la Escuela Colombiana de Ingeniería también existe el programa de Ingeniería Biomédica que nació como una énfasis particular de ingeniería electrónica y que se hizo en asociación con la Universidad del Rosario. Pero nosotros mantenemos ese vínculo porque el desarrollo de producto electrónico enfocado a esa área es una parte importante de lo que es el soporte y los servicios hacia una vida mucho más segura, más confortable. No importa, digamos, cuáles son las necesidades, ¿cierto? Pero es importante enfocarlo hacia allá. Tenemos un énfasis que ya lo decía Alejandro en su intervención y es el área de emprendimiento. Entonces, junto con administración de empresas y la unidad de emprendimiento de la escuela, fomentamos que nuestros estudiantes puedan desarrollar su creatividad y desarrollar esa capacidad de emprendimiento que pueda generar una solución de autoempleo y ojalá generar empleo alrededor de estas soluciones de innovación tecnológica, estos emprendimientos de base tecnológica cimentados y soportados en hardware, que es la capacidad primordial de diseño que tienen nuestros egresados. El programa, entonces, para mejorar el desempeño profesional o propiciar un mejor desempeño profesional, ofrece movilidad. ¿Qué es la movilidad? Esa capacidad que tienen los estudiantes de irse un semestre o hasta un año fuera de la universidad para hacer asignaturas en otra universidad. Hay personas que hacen movilidad local, ¿cierto? Que hacen movilidad, van y vienen asignaturas en otra universidad acá en Bogotá, con las cuales tenemos convenio, o hacen movilidad nacional, entonces se van a la Universidad del Norte, a la Universidad del Valle, universidades con las que tenemos convenios que pueden hacer
movilidad, pero la que más le interesa a muchos es la movilidad internacional. Entonces los estudiantes van a Brasil, a Argentina, a Chile, a México, a Estados Unidos, a Europa o a donde quieran en el mundo. Nuestros egresados son bien recibidos. Nosotros tenemos la capacidad de presentar a los estudiantes a la universidad, ¿cierto? Normalmente no hemos tenido ningún rechazo. Los estudiantes son aceptados como estudiantes visitantes, toman unas asignaturas allá y nosotros aquí las homologamos, obviamente previo acuerdo. Tenemos la doble titulación con Francia, en donde los estudiantes aquí hacen 3 años y viajan a Francia a estudiar 2 años más, uno para terminar la carrera y uno para hacer un máster, con lo cual terminan con un título de ingenieros y el título de máster francés. Y adicionalmente, internamente en la escuela ofrecemos lo que es el doble programa. Teniendo en cuenta que nuestra estructura académica es muy complementaria y en unas partes muy similar. Por ejemplo, todas las ingenierías, la parte de fundamentación es similar. Entonces, un estudiante puede homologar todas esas asignaturas y terminar un segundo programa viendo un año o 3 semestres adicionales. Esto es muy bueno porque se complementan perfiles, como por ejemplo ingeniero electrónico, ingeniero eléctrico, ingeniero electrónico, ingeniero de sistemas, ingeniero electrónico, economista, ingeniero electrónico, administrador de empresas, ingeniero electrónico, ingeniero industrial. Y tenemos muchos casos de éxito en donde ese perfil del estudiante no solamente se amplía, sino que se especifica a aplicaciones muy particulares de la unión de los áreas de conocimiento de esas dos carreras. Nosotros tenemos una amplia oferta de asignaturas selectivas al final de la carrera, de tal manera que el estudiante obligatoriamente tiene que ver 3 asignaturas selectivas y esas asignaturas las puede ver en áreas diferentes o en áreas específicas si quiere sacar un énfasis, ¿cierto? Entonces tenemos normalmente entre 12 y 15 asignaturas selectivas solo para que los estudiantes puedan mejorar y ajustar su perfil a sus deseos de formación. Y ya les había explicado previamente los énfasis. Tenemos esos énfasis que además del estudiante de profundizar allí, puede certificar esa intención de conocimiento, esa intención de querer profundizar en un tema particular de toda la amplia gama, ese abanico de posibilidades que nos ofrece la ingeniería electrónica. ¿Por qué nos gusta mostrar esta parte? Porque muchas veces se pregunta la persona, bueno, ¿cuál es el diferencial de estudiar en otra universidad y de estudiar en la Escuela Colombiana de Ingeniería, la ingeniería electrónica? Básicamente es en esto que son nuestros laboratorios. Yo sé que en esta época es muy difícil entender la parte, pero los espacios no solamente están hechos porque sí, están hechos porque los utilizamos para algo. ¿Para qué utilizamos los espacios de los laboratorios? La formación que ofrecemos nosotros en la Escuela Colombiana de Ingeniería, en particular en el programa de Ingeniería Electrónica, se basa en el aprendizaje, en contacto con proyectos que involucran la teoría y el desarrollo de cosas, el desarrollo de circuitos, el desarrollo de integración de componentes para generar un producto electrónico. Para eso, pues nosotros tenemos laboratorios especializados y un área grande que denominamos nuestro laboratorio de práctica libre, en donde normalmente caben 70 personas bien sentadas, pero por restricciones de pandemia caben en este momento 24 estudiantes conservando todos los protocolos de bioseguridad
¿Y qué hacen allí? Normalmente lo utilizamos para que los estudiantes vayan a resolver las prácticas de laboratorio que sus profesores les dejan en todas y cada una de las asignaturas, porque todas nuestras asignaturas son teórico-prácticas. ¿Qué significa para nosotros que sean teórico-prácticas? Que el estudiante toma los dispositivos, los monta sobre protoboard, toma elementos de medida y mide si funciona. No son laboratorios en donde un profesor se para enfrente con los equipos y les muestra cómo se haría, sino que es el estudiante el que a partir de esa interacción crea conocimiento sólido y duradero para el resto de su vida. Tenemos laboratorios especializados como por ejemplo este de robótica en donde tenemos un robot real industrial, no es un robot educativo, es un robot industrial en donde en automatización se les enseñan las bases de cómo se programa y cómo se incorpora, por ejemplo, un robot de estos a una línea de producción. Pero también tenemos dentro de ese mismo laboratorio de robótica drones, rovers, para hablar de lo que es la robótica de servicio, de todo ese mundo gigantesco de posibilidades, de posibles aplicaciones de la robótica en el uso cotidiano. Por ejemplo, ya hemos visto cómo se han vuelto de populares los drones y hay drones desde 200.000 pesos en esos supermercados o almacenes de cadena en donde pues, son jugueticos, ¿cierto? Pero hay drones comerciales de uso civil. Por ejemplo, en la escuela tenemos uno especializado para fotogrametría en geomática, en donde un equipo de esos puede costar cerca de 60 millones de pesos. Entonces, allí la robótica tiene aplicaciones particulares, no solamente en entretenimiento, sino en ciencia e ingeniería que nos hacen posibles utilizarlo, ¿no? Y todo esto lo aprenden nuestros estudiantes. Nuestro laboratorio de práctica libre es su área de práctica libre que ya les decía, entonces los estudiantes tienen una necesidad, van y piden equipo prestado a lo que llamamos nosotros la ventanilla del laboratorio, ahí están nuestros ayudantes, nuestros auxiliares del laboratorio, les prestan los equipos de medición, los equipos de soldadura, ¿cierto? Y los estudiantes se los llevan a estos lugares, trabajan allí y cuando los desocupan, los devuelven, ¿cierto? Entonces, soportar esa posibilidad de infraestructura, pues es lo que hace que la escuela sea muy particular. Nuestros laboratorios de telecomunicaciones, por ejemplo, tenemos equipo especializado, hay equipo como genérico para hacer medidas en telecomunicaciones, pero tenemos, por ejemplo, equipo especializado para medir las señales, por ejemplo, de los celulares, de la televisión TDT, decriptarla, descomponerla y poder parametrizar estos análisis, por ejemplo, que hacemos con la ANE para poder identificar cómo pueden coexistir todos estos servicios sin generar interferencia. De pronto, ustedes que son padres recordarán que hace muchos años, pues, no había tanta posibilidad de tener tantas emisoras, por ejemplo, en la radio. ¿Por qué? Porque había que dejarlas espaciadas en frecuencia para que no se interfirieran. Pero con el paso de los años, cada vez mejoran estos filtros y esa posibilidad de transmitir la información y ahora tenemos frecuencias mucho más cerradas y podemos poner mucho más eh, emisoras, ¿cierto?, de radio en el mismo espacio que teníamos hace unos años. Eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la posibilidad de tener más emisoras. Todo esto es posible pues gracias a las telecomunicaciones y nosotros tenemos dotado nuestro laboratorio de comunicaciones con todo lo moderno para poder entenderlo, comprenderlo y generar posibles desarrollos en el área de telecomunicaciones. Como les venía diciendo, nosotros focalizamos nuestro aprendizaje en aprendizaje por proyectos. ¿Qué significa aprendizaje por proyectos? Pues que el profesor les formula un problema de diseño, entonces les dice, vamos a hacer un amplificador de audio de tanto para un parlante de tanto. Ese es el problema. Y entonces los estudiantes en grupos proponen, evalúan y analizan las alternativas de solución. A partir de ese análisis, pues especifican de forma detallada el producto tecnológico y qué componentes de todos los posibles que pueden utilizar para ese desarrollo van a utilizar. Entonces, esa parte es importante. Y esa parte de desarrollo a través de proyectos, pues lo que hace es que sea posible que la Escuela Colombiana de Ingeniería y en particular el programa de Ingeniería Electrónica tengan un reconocimiento no solamente local, sino nacional, regional y muchas veces ese reconocimiento excede nuestras fronteras. Nosotros trabajamos con muchas universidades alrededor a lo largo y ancho del planeta
sobre todo pues enfocados en la cercanía y en la cercanía de relaciones. Entonces nosotros trabajamos con la Universidad Nacional de La Plata, con la Universidad de Buenos Aires en Argentina, con la Universidad de Campinas, con la Universidad de Sao Paulo en Brasil, pero también tenemos unas conexiones interesantes con Europa y particularmente con Alemania. Entonces, eh, Alemania tiene un programa que se llama, pues que es de la Agencia de Cooperación Académica Alemana, que se llama Jóvenes Ingenieros. Jóvenes Ingenieros se lleva, ¿cierto?, becados alrededor de 20 estudiantes por país en Latinoamérica para llevarlos, discúlpenme, para llevarlos a Alemania a una experiencia de todo un año. ¿Qué es esa experiencia? Les hacen un curso intensivo de alemán de 2 meses. Después un periodo académico completo, o sea, un cuatrimestre alemán, en donde los estudiantes en una universidad, en la Universidad de Darmstadt, en la Universidad de Würzburg, en la Universidad de Ilmenau, en Dresden, en todas las universidades alemanas, cualquiera, que todas son públicas, ¿cierto? Entonces, bueno, perdón, la mayoría son públicas. Entonces, en esas universidades hacen un cuatrimestre. Y una vez terminado el cuatrimestre académico, tienen la posibilidad de hacer una pasantía en una empresa en Alemania. Todo ese proceso se hace con becas. Orgullosamente tenemos que decir que de la escuela, cada año más o menos se llevan entre 5 y 10 estudiantes a ese programa, o sea, casi la mitad de los estudiantes que mandamos de Colombia a ese programa. Y eso habla muy bien del reconocimiento en la formación de nuestros estudiantes. En este momento de electrónica se van 2 estudiantes, se inician su proceso ahorita en julio, pasen los 2 meses de alemán intensivo allá en Alemania, en julio y agosto, empiezan la universidad de septiembre, terminan en enero, y de enero hasta el siguiente agosto harán su práctica empresarial. Soy Santiago Sánchez, egresado del programa de Ingeniería Electrónica en marzo de 2020 y fruto de mi esfuerzo y dedicación a lo largo de la carrera, obtuve una beca a través del DAAD para cursar un semestre en Alemania en la Universidad Technische Universität Ilmenau y también para realizar las prácticas empresariales en la empresa CP Friedrichshafen, también en Alemania, donde tuve la oportunidad de trabajar con componentes de software para carros autónomos usando los sistemas operativos para robots ROS y ROS2. Creo que lo más importante que pude haber hecho durante mi carrera para haber obtenido estos logros fue mantener una dedicación constante en mis estudios, aprovechando el conocimiento impartido por los profesores y también todos los recursos que la universidad pone a disposición de los estudiantes, lo cual me permitió tanto obtener un alto desempeño académico a lo largo del pregrado, como aprender una lengua extranjera, en mi caso el alemán, siendo estas dos cosas requisitos fundamentales para poder ser acreedor de la beca Jóvenes Ingenieros Alemán. Como pueden ver, este testimonio de Santiago es muy gratificante poder tener la posibilidad de concursar en un espacio como este. Y así podemos hablar de infinitas, o bueno, no infinitas, pero sí de un gran número de nuestros egresados que tienen ese reconocimiento y que pueden optar para presentarse a una beca de estas que les permite continuar con su desarrollo. Semestralmente presentamos nuestros egresados, sobre todo a diferentes universidades en el mundo, porque cada quien elige a dónde se quiere ir, por cercanía, porque le gusta el país, porque le gusta la universidad, y se presentan a hacer sus estudios de posgrado. Entonces se presentan para ser estudiantes de maestría, de doctorado. No hemos tenido el primer estudiante de la escuela que no se ha aceptado. No todos se van becados, pero todos son aceptados. Y segundo, pues que muchos tienen la posibilidad de pelear por una de estas becas a nivel internacional. Entonces tenemos egresados que están haciendo sus posgrados o que han hecho sus posgrados en Estados Unidos, en Italia, en España, en Francia. Y tenemos egresados que viven y laboran en cualquier lugar del planeta. O sea, son bien aceptados, son reconocidos.
por su capacidad técnica de resolver problemas y su formación integral para tener adecuadas habilidades comunicativas y adecuadas habilidades de trabajo en grupo. Pero sobre todo, se resalta esa capacidad que tienen en resolver problemas. A nivel local, ¿cómo vemos reflejado esto? Porque una opción de grado que tiene el programa es hacer práctica empresarial. Esa práctica empresarial normalmente la optan entre el 60 y el 70% de los estudiantes. Hay otros estudiantes que no quieren hacer práctica empresarial. Pero de esa cantidad de estudiantes nosotros logramos normalmente darle práctica entre el 80 y el 90% de los estudiantes. ¿Listo? O sea que cerca de un 50% de nuestros estudiantes se gradúan haciendo práctica empresarial. Y orgullosamente tenemos que decirlo, que el 70% de esos estudiantes que hacen práctica empresarial se quedan enganchados en la empresa. Por distintas formas de la contratación actual, pues puede que no queden directamente contratados, sino que quedan contratados por un tercerizado que ofrece los servicios a esa empresa. ¿Listo? Pero quedan enganchados. El resto de nuestros egresados tardan menos de 6 meses en encontrar trabajo. 6 meses es el indicador del Observatorio Colombiano de las Universidades como el tiempo que tardan los egresados en buscar y encontrar trabajo. Y adicionalmente a que encuentran trabajo prontamente, también mejor, eh, tienen una mejor escalabilidad dentro de las empresas. O sea que rápidamente escalan posiciones y en un cabo de 3 o 4 años pueden estar ocupando posiciones relevantes dentro de las empresas, lo que implica obviamente un acceso a mejores remuneraciones, ¿cierto? Entonces, ese es el panorama que tienen nuestros egresados a partir de, obviamente, un desarrollo de sus capacidades cognitivas, de sus capacidades humanas, que se desarrollan no solamente por un plan de estudios bien diseñado, que es el que ofrecemos nosotros en la Escuela Colombiana de Ingeniería, sino también por un soporte basado en una capacidad de personas, de profesores que propenden por ese desarrollo. Obviamente fundamentada, una muy buena fundamentación técnica, pero también un desarrollo basado en la persona. Nuestra planta docente está conformada por 10 profesores de planta, de las cuales 4 tenemos doctorado, ¿cierto? El resto tienen maestría y 12 profesores de cátedra que combinan su trabajo, digamos, en la universidad con otro trabajo en empresa, en industria, de tal forma que enriquecen ese proceso de formación de nuestros estudiantes. Eh, Les recuerdo, mi nombre es Alexander Pérez Ruiz, soy el decano del programa y quisiera saber si tienen alguna pregunta, algo que no les haya quedado bien claro del programa. La idea es aquí que tengamos un espacio más distendido, ¿cierto? Más cercano, en donde podamos resolver esas dudas que los puedan que puedan tener este momento, ¿cierto? Y que ese sea el disparador para que en este momento, pues, terminen de tomar la decisión de matricularse en la escuela. Muchas veces nos dicen, no, pero es que el campus queda muy lejos. Y entonces yo, de forma un poco cómica, le decía a los padres, cuando terminen la carrera, sus hijos van a querer irse a cualquier lugar del mundo. Entonces eso sí les va a quedar más lejos. Lejos, la ubicación de lejos o el transporte es algo totalmente circunstancial. Estamos ubicados en el borde de la ciudad, con lo cual nos permite tener aire más fresco. No tenemos tanta contaminación. Nuestro campus es un campus verde y libre de humo. ¿Qué significa que sea libre de humo? No se puede fumar dentro de la escuela. ¿Qué significa que sea un campus verde? Que tenemos 25.000 metros cuadrados de áreas verdes. Tenemos 5 canchas de fútbol, tenemos canchas de playa, tenemos canchas de básquetbol, tanto al aire libre como cubiertas. Tenemos muro de squash, tenemos espacios de gimnasio donde se hacen pilates, donde se hacen pesas. Y todos estos escenarios deportivos
los estudiantes los pueden utilizar sin ningún costo adicional al valor de su matrícula. Simplemente hay unos horarios y unos turnos que los estudiantes pueden utilizar, y lo que sí se hace es penalizar a una persona que se compromete a hacer un uso adecuado de eso y no lo hace. Entonces el siguiente semestre, digamos que lo penalizamos para que aprenda a valorar un poco toda esa infraestructura que se le ofrece para su desarrollo de formación. Tenemos grupo de danzas, grupo de rock, grupo de música, grupo de baile, grupo de tango, en el cual el estudiante puede complementar su formación, no solamente lo que les decía, técnica, sino con todas las áreas posibles del desarrollo de la parte cognitiva humana, porque nosotros igual al fin y al cabo somos lo que pensamos. Entonces, todo ese desarrollo se fomenta a través del deporte y de la cultura. La infraestructura médica que tenemos, la parte de bienestar universitario que tenemos es muy importante. Nosotros tenemos una IPS registrada ante la Secretaría de Salud de Bogotá. ¿Qué significa? Que nuestro consultorio médico es una IPS. Tenemos servicio permanente de médico, tenemos servicio permanente de enfermería, tenemos servicio permanente de odontología, de servicios de atención psicológica, ¿cierto? Para el manejo de las relaciones interpersonales. En esta etapa es también muy importante ese manejo de relaciones con la familia, con la pareja, se van solidificando parejas, ¿cierto? Entonces ese manejo emocional también es muy importante para nosotros y se desarrolla desde la parte de bienestar universitario. Nuestra infraestructura nos permite tener, por ejemplo, una ambulancia medicalizada. Esa ambulancia, pues no todas las universidades tienen el lujo de tener una ambulancia, nosotros le prestamos la ambulancia a las instituciones educativas y las industrias que quedan cerca, ¿cierto? Entonces, toda esa infraestructura que se ha venido consolidando en los cerca de 50 años que tiene la Escuela Colombiana de Ingeniería y en los 25, bueno, ya 26 años que tiene el programa de Ingeniería Electrónica son una garantía. Desde que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación, creó los procesos de acreditación, tanto institucional como de programa, la escuela ha sido certificada como una institución de alta calidad y el programa de ingeniería electrónica siempre ha mantenido la certificación como programa de alta calidad. Periódicamente se hacen procesos de renovación de esa acreditación y normalmente hemos conseguido esa acreditación y esta renovación gracias pues a todos los procesos de calidad que se hacen no solamente en la formación directa del estudiante, sino en los procesos conexos que tiene pues el desarrollo de la actividad de educación superior. No sé si tenga alguien alguna pregunta, quiera intervenir, quiera que le amplíe un poco la perspectiva que tiene el programa, el enfoque. Les recuerdo que este teléfono, el 301-510-9305, es la línea de WhatsApp a través de la cual respondemos todas las inquietudes que tienen sobre el proceso de admisión, sobre la completitud de los documentos, sobre el proceso de generación de la orden de matrícula. Con respecto a la generación de la orden de matrícula, quiero resaltar que desde su fundación y por los principios fundacionales de las personas que fundaron la escuela, de esos 10 ingenieros, la escuela tiene una matrícula diferencial. ¿Qué significa eso? A veces no es bien entendido, pero quiero dar estos minutos para tratar de mejorar el entendimiento que debe tenerse sobre nuestra matrícula diferencial. La Escuela Colombiana de Ingeniería busca que estudiantes que tienen altas capacidades, pero que de pronto no tienen los medios económicos, pues puedan estudiar en la Escuela Colombiana de Ingeniería. ¿Cómo se hace? Se hace a través de nuestra matrícula diferencial. La matrícula diferencial tiene en cuenta los ingresos familiares y el valor de la matrícula que se pagaba en el colegio. Con estos datos nosotros hacemos un modelo que nos da una matrícula, un valor de matrícula prácticamente para cada persona. Cada persona tiene un valor de matrícula diferente. El valor de la matrícula va desde los 10.900.000, que es la matrícula, el valor de matrícula que la escuela estima que es el máximo, hasta una matrícula mínima de 4.500.000 pesos. Estos valores que son amplios, obviamente es muy grande ese rango, lo que busca es
darle la posibilidad a las personas que tienen menos ingresos, ¿cierto?, de poder tener acceso a una educación de la calidad que se ofrece en la Escuela Colombiana de Ingeniería. Sin embargo, es un buen indicador tener claro que es un rango, ¿cierto? Y que dentro de ese rango pues hay una matrícula promedio y que si el valor pues está cerca o por debajo de la matrícula promedio, significará que han sido favorecidos, digamos, con un descuento significativo con respecto al valor de la matrícula máxima, que sería el que se debería pagar por todos los estudiantes si la escuela no tuviera en cuenta la posibilidad o ese beneficio de permitir que cualquier persona sin ningún tipo de discriminación, sobre todo la discriminación económica, pueda tener acceso a la educación de calidad que ofrecemos en la Escuela Colombiana de Ingeniería. Nosotros los podemos atender a través de nuestra página de Facebook, a través de nuestro WhatsApp, a través de nuestra correo electrónico decanatura.electrónica@escuelaing.edu.co. Mi nombre es Alexander Pérez Ruiz, soy el decano del programa de Ingeniería Electrónica y les agradezco su asistencia a este espacio que nos ofrece la Escuela Colombiana de Ingeniería y el programa de Ingeniería Electrónica. Veo que hay dos manos levantadas. Supongo que son preguntas, entonces quiero darles la palabra. Gladys Sarmiento. Sí, gracias. Mira, yo Muy buenos tengo, días. buenos días, dos preguntas, una va con respecto a la otra. Teniendo en cuenta la situación de pandemia, yo imagino que el próximo semestre va a ser igualmente virtual. No sé si lo tienen igualmente contemplado o ya se tiene pensado que sea realmente 100% presencial. Si fuese virtual, el valor del semestre igual continúa siendo el mismo, considerando que los recursos a los cuales tendrían los estudiantes no son los mismos como lo que mencionabas en el tema de los laboratorios. Bueno, entonces esa pregunta es muy importante. La Escuela Colombiana de Ingeniería hace en un único momento en la historia del estudiante la evaluación de la matrícula. O sea, la matrícula no tiene reevaluación. Simplemente pues tiene los incrementos anuales que otorga, pues que permite el gobierno. Con respecto al próximo semestre, la escuela, como decía el video, los saludos del rector, estamos preparados desde el año pasado en octubre y estamos haciendo alternancia. ¿Qué significa la alternancia? Nosotros los espacios los tenemos adecuados y tenemos los protocolos de bioseguridad institucionalizados de tal manera que los laboratorios aceptan la capacidad de los estudiantes, la capacidad que pueden los estudiantes. Nosotros en condiciones normales teníamos, por ejemplo, laboratorios en donde cabían 20 estudiantes. Por pandemia solamente caben 8. Entonces los laboratorios están programados de tal manera que 8 estudiantes puedan ir al laboratorio. ¿Listo? Lo que pasa es que aquí se unen muchas cosas. Primero, nosotros dependemos de la legislación, ¿cierto? Y esa legislación y esas reglamentaciones vienen no solamente de índole nacional, sino de índole local. Entonces, por ejemplo, cuando la alcaldesa decretó que habían 4x3, pues lunes, martes, miércoles y jueves, pues los estudiantes podían entrar a sus laboratorios, pero viernes y sábado no, ¿cierto? En las etapas en donde tuvimos cierre total, pues nadie podía entrar a los laboratorios. No significa que no se esté prestando el servicio, sino que se está prestando de acuerdo a la legislación y a las reglamentaciones vigentes. El próximo semestre está programado de la misma forma. Damos prioridad porque el gobierno y el ministerio no ha permitido más del 35% de ocupación de los espacios. Entonces le damos prioridad a la parte práctica, a los laboratorios, para que ese 35% pueda ser utilizado para hacer las prácticas. Con lo cual las clases teóricas en la mayoría seguirán siendo de forma remota y en la medida que el gobierno nos permita ampliar el cupo de ocupación de las instalaciones, incorporaremos más personas a ese flujo. Y creo que ahí ya quedan respondidas las dos preguntas. Hay otra mano levantada que es el señor o la persona, o Juan Rodríguez. Cuéntanos. Buenos días, Alexander. Soy Muy buenos días. Mauricio Rodríguez, el papá de Juan Andrés Rodríguez.
Entonces, mi pregunta, Mucho gusto. muchas gracias. Nosotros fuimos a conocer hace 2 meses la universidad, nos hicieron el recorrido presencial, nos pareció excelente, muy buenos laboratorios, muy buenos campos verdes, nos gustó muchísimo. Y mi pregunta es más que todo sobre el programa de Pensum de la universidad. ¿En qué se diferencia de otras universidades y cuáles son las fortalezas con relación a los programas de otras universidades? Digamos, hablando de la Nacional, hablando de los Andes, Javeriana, etcétera, que son universidades que también ofrecen el mismo programa, pero ¿cuáles son las ventajas de estudiar aquí en la Escuela de Ingeniería que nos permite a nosotros, digamos, tomar la buena decisión de escoger la Escuela Julio Gravito? Esa es la pregunta. Gracias, profesor. Con mucho gusto. Bueno, entonces parte de los diferenciales se los iba diciendo yo en la presentación, ¿cierto? Uno de los básicos es que la concepción que tenemos desde el programa de lo que es la ingeniería electrónica es precisamente brindarle al estudiante la capacidad de diseñar producto electrónico, ¿cierto? Esa capacidad de diseñar es brindarle el entendimiento de cómo pueden funcionar y cómo debe funcionar todos esos dispositivos, todos esos circuitos de manera conjunta para resolver un problema. ¿Listo? Entonces, esa fundamentación se da en que nuestros ingenieros pues, ven de forma muy profunda toda la parte de diseño analógico, digital, el manejo de microprocesadores, el manejo de sistemas embebidos, técnicas y todo lo que es matemática de control, todo lo que es técnicas y matemáticas de manejo de los circuitos, ¿cierto? Y obviamente todo eso está fundamentado en que conocen y saben bien profundamente matemáticas, física, ¿cierto? Eso sin descuidar todo el ámbito del desarrollo integral de la persona. Entonces, el plan de estudios que tenemos en el programa combina esos ejes de formación integral fundamentado en una formación técnica muy sólida. ¿Listo? ¿Qué ha permitido eso? Eso permite que los estudiantes pues, puedan optar por desarrollar su vida profesional no solamente en la parte comercial, sino en la parte real de diseño, ¿cierto? Entonces tenemos egresados, como el caso de Nicolás, que trabaja en el Reino Unido diseñando sistemas embebidos. Ya ahorita cambió de empresa. En el momento en que me dio el video, que fue hace 3 semanas, trabajaba en LG y ahora trabaja en otra empresa que desarrolla electrónica de consumo, sistemas de consumo para, pues digamos, masivos, mucho más masivos. Y tienen acceso a esas posibilidades, ¿listo? ¿Cómo hacemos eso? Ya lo decía yo en la presentación, que lo que buscamos es precisamente el contacto del estudiante con la práctica. Entonces, para eso disponemos de prácticas, por eso les decía, no solamente el espacio, sino los profesores proponen proyectos de tal manera que los estudiantes resuelven problemáticas particulares y dan como resultado un análisis de la situación y una capacidad para resolver ese tipo de problemas basado en el conocimiento que adquieren en cada una de esas asignaturas. Entonces, esas son las fortalezas que tenemos. Nosotros, digamos, nuestros laboratorios no son demostrativos, no es un profesor con el equipo mostrándoles, mire, si usted oprime esto pasa tal cosa. No, es el estudiante el que a través de la exploración y la interacción entiende cómo funciona todo. De tal manera que le permite hacer mediciones de calidad, le permite entender cómo funciona cualquier dispositivo electrónico, le permite apropiarlo y si después va a trabajar en cualquiera de las áreas disponibles de trabajo, pues tiene la capacidad de apropiar esa tecnología y de hacerlo. Nuestra formación es eso, es una formación integral con un profundo convencimiento de que la formación técnica, que la fundamentación técnica es la base para poder desarrollar ingeniería de calidad. Y eso es lo que nos reconoce no solamente el ámbito local, sino el ámbito nacional y lo que nos permite que nuestros estudiantes fácilmente se postulen a cualquiera de estas opciones
de trabajo o de beca en el exterior frente a unos ambientes supremamente desafiantes de ingeniería y sean contemplados como una posibilidad. Nuestros estudiantes, tenemos casos de éxito de estudiantes que están estudiando maestrías, doctorados, trabajan en empresas reconocidas, que trabajan en IBM, que trabajan en Siemens, que salen de Siemens Colombia o de IBM Colombia y saltan a la infraestructura internacional que permiten esas empresas y crecen, ¿no? Obviamente, si a eso le sumamos que desde los principios fundacionales la escuela quiere brindar la educación de más alta calidad, pero teniendo la consideración de que no todos tienen esa capacidad económica, pues nosotros ofrecemos la matrícula diferencial para beneficiar a esa población que no tiene esa cantidad de recursos para estudiar en esas universidades que usted mencionó, pero que sí quieren buscar una educación de esa calidad. Que eso es lo que ofrecemos en la Escuela Colombiana de Ingeniería. Espero que con eso haya quedado respondida su pregunta. Sí, muchas gracias, profesor Alexander. Y ante todo, me gusta la parte de que haya mucha práctica, mucho laboratorio. La persona, la muchacha que nos ayudó en el tour por la universidad, también nos dijo que había como 70 laboratorios aproximadamente, lo cual nos dejó aterrados porque en otras universidades no hay ni la tercera parte de laboratorios. Entonces, como me decía ella, que en otras universidades se enfatizaba más en la parte administrativa o comercial, algo así le entendí yo a ella. Quisiera que me aclarara esa partecita. Gracias. Sí, digamos que eso también se los decía yo en la presentación y es lo siguiente, todas las asignaturas nuestras son teórico-prácticas. ¿Qué significa teórico-prácticas? Normalmente, ¿cómo está dispuesta digamos, una semana de un estudiante? Normalmente un estudiante de 6 asignaturas, de esas asignaturas normalmente en los 6 primeros semestres tendrá matemáticas, humanidades, entonces habrán 4 que serán del núcleo fundacional de electrónica y de esas 4 asignaturas son 2 sesiones a la semana teóricas, hora y media cada sesión y una sesión de hora y media que es de laboratorio. En ese laboratorio, entonces el profesor lo que hace es lo que les decía, les plantea una situación de diseño, los estudiantes la plantean, la simulan, porque tenemos herramientas de simulación, parte del proceso de diseño actual del siglo XXI pasa por hacer simulación con herramientas especializadas. Entonces yo simulo el comportamiento que va a tener esos circuitos, una vez lo simulo y entiendo que así va a funcionar correctamente, lo implemento. Y esa implementación, ¿qué ganancia tiene el estudiante? Pues que muchas veces la simulación no es 100% adecuada a la realidad, sino que tenemos problemas, por ejemplo, como interferencias, como las emisoras, pues tienen aquí un énfasis porque si yo dejo un cablecito levantado, eso me funciona de antena, entonces me captura ruido. Entonces, ¿cómo funciona el ruido con eso? ¿Cómo hago inmune mi montaje al ruido? Eso se aprende solamente en la implementación. Y allí es donde la interacción con los profesores, pues enriquece el proceso formativo. Nosotros, las asignaturas nucleares de electrónica, todas son teórico-prácticas, o sea, todas son 3 horas a la semana de teoría y hora y media de laboratorio. Todas, ¿listo? Las otras asignaturas, física, tiene laboratorios, las otras asignaturas de matemáticas tienen unas actividades similares a un laboratorio, pero pues digamos no como lo concebimos, digamos, inicialmente. Entonces, nuestra escuela está fundamentada en el aprender haciendo. Por eso tenemos tantos laboratorios. Solamente en un edificio tenemos alrededor de 50, tenemos 49 laboratorios que están desde los de física, óptica, el laboratorio de química, el laboratorio de reacciones, el laboratorio de fotónica, todos esos laboratorios y los de laboratorios de digitales, de análoga, de telecomunicaciones, de señales y sistemas, el de aula libre, el de robótica, el de automatización, en donde tenemos equipo especializado para que el estudiante, por ejemplo, en el momento de una automatización en donde quiere aprender a manejar un motor, pues va y coge el variador de velocidad, lo conecta con el motor, hay 2, 3 tipos, 4 tipos de motores, el de trifásico, el de monofásico, el de jaula de ardilla, el de no, los conecta y ve las particularidades de cómo es controlar cada uno de estos motores y cómo se hace para que eso funcione correctamente. ¿Listo? Entonces, ese aprender haciendo es distintivo de nosotros.
¿Listo? Por eso tenemos tantos laboratorios. Y lo que les decía, hay unas partes que no son solamente el montaje, sino el concepto del laboratorio, porque yo tengo que diseñar, implementar, y para esa implementación tengo que hacer una validación, y esa validación se hace en simulación. Después hago el montaje, y el montaje, ¿cómo hemos podido sobrellevar todo este año de pandemia? Pues hemos volcado a que los laboratorios los puedan hacer los estudiantes desde su casa, y los que puedan ir a la escuela lo hacen en la escuela, y el profesor coordina desde su casa, desde la escuela, como hemos podido hacer la mejor sinergia, controla y valida que los estudiantes estén haciendo las prácticas con las mejores técnicas de autocuidado, se hacen presentaciones en el laboratorio, y todo ese manejo de la parte teórica con la parte práctica es lo que ofrecemos nosotros como plan de formación. Tenemos otra pregunta de Diego Apolinar. Sí, Alexander, buenos días. Son dos Muy preguntas. buenos días. Sí. Los chicos que comenzarían clases exactamente o desde qué fecha. Y la segunda pregunta es, nosotros también hicimos una visita presencial en la cual también quedamos muy satisfechos con la infraestructura. La chica que nos hizo el tour nos habló de la posibilidad de hacer unos exámenes de acuerdo a la clasificación que ustedes hacen internamente con la homologación del examen del ICFES. Sí, sí. A mi hijo, por ejemplo, en su clasificación de matemáticas quedó en el borde entre intermedio y alto porque sacó 74. Y creo que para el nivel alto es desde 75. 75. La chica nos decía que pudiera haber la posibilidad de hacer un examen para mirar los fundamentos matemáticos de la persona, porque muchas veces el ICFES no refleja lo que venía reflejando, por ejemplo, en el colegio. Entonces, Exacto. esa es la segunda pregunta. ¿Habría esa posibilidad para que la persona no comenzara en precálculos o que de pronto comenzara con cálculo diferencial? Exacto, muy bien. Esa pregunta es muy interesante por lo siguiente. La escuela tiene dos métodos, digamos, para brindarle al estudiante una incorporación adecuada a la universidad. Nos basamos en la prueba del Saber 11, pero también en una prueba interna. Esa prueba no es obligatoria, esa prueba es, nosotros buscamos que todos los presenten para tener una línea base de cómo llegan los estudiantes a la escuela, ¿listo? Que permite hacer esa validación por Saber 11 o por el examen interno. Determinar si el estudiante está en capacidad, por ejemplo, de no ver la asignatura de primer semestre que se llama precálculo, sino saltar a la materia de matemáticas de segundo semestre que se llama cálculo diferencial. Si la persona viene de un colegio en donde la fundamentación matemática ha sido buena, puede perfectamente pasar a cálculo diferencial. Sin embargo, hay ocasiones en las cuales el estudiante no tiene una formación matemática buena, digamos sólida, y ese salto a cálculo diferencial le puede suponer una dificultad extra, ¿cierto? Entonces, digamos que lo que ofrece la escuela es la posibilidad, pero el que toma la decisión es el estudiante. Si en ese examen le va bien, la escuela le puede proponer que contemple la posibilidad de inscribirse no a precálculo, sino a cálculo diferencial. Entonces, digamos que eso también es una forma de personas que tienen una muy buena formación en el colegio, ahorrarse, digamos, unas asignaturas, y a las personas que de pronto no tienen una buena fundamentación matemática por la situación particular de cada colegio, pues puede hacer ese precálculo en donde se hace una apropiación consciente de los conceptos de matemáticas que se necesitan para abordar adecuadamente, por ejemplo, cálculo diferencial y álgebra lineal, que son las asignaturas siguientes. Entonces sí, existe esa posibilidad. Una vez se haga la admisión y se haga la matriculación, les llegará un correo de la citación al examen de conocimiento, y fruto de ese examen de conocimiento tienen ese resultado diagnóstico en donde el estudiante con su familia puede tomar la decisión que crean más conveniente. Ok, sí, sí. Sí, a nosotros nos llegó ya un correo
pues admitiendo a mi hijo. Y ya por defecto, pues nos dicen las materias que él va a ver, que son todas las del primer semestre, como lo tiene el pensum, ¿no? Sí, señor. De todas maneras, te entiendo, Alexander, que de todas maneras ese examen sí se va a dar y puede haber la posibilidad de que le digan Sí. a mi hijo, bueno, de pronto usted obtuvo una puntuación mayor y puede comenzar a ver diferencial en cambio de precálculo. Exactamente. Y Eso es lo Alexander, que se busca con ese examen, sí, señor. ¿y cuándo en el segundo semestre de este año, exactamente cuándo comenzarían clases ellos? Entonces nosotros empezamos clases, regálame que estoy abriendo el calendario para no mentir. Nosotros iniciamos clase el 3 de agosto. Okay, Nosotros muchas gracias. tenemos, a lo largo del año tenemos 3 periodos realmente. 2 periodos que llamamos regulares. Nosotros iniciamos muy temprano en enero y finalizamos en mayo. Es más, esta fue la semana de exámenes, ya se acabó este primer semestre. Tenemos un periodo intermedio de 8 semanas en donde se duplica la intensidad de las asignaturas y los estudiantes pueden ver allí o materias que de pronto reprobaron y quieren adelantar o quieren adelantar materias en ese semestre para un mejor manejo, digamos, de su carga académica, y ese es un periodo de 8 semanas, y después viene otro periodo de 16 semanas que va de agosto a noviembre. Normalmente nosotros la primera semana de diciembre ya estamos ya se ha finalizado totalmente el semestre. Eso es para, digamos, que lo tengan presente. Entramos antes que las universidades en enero y entramos una semana tal vez después que las otras universidades en agosto, precisamente para dar ese espacio. Tenemos otra pregunta, la señora Elizabeth. Sí, muy buenos días, ingeniero. Muy buenos días. Estaba escuchando y algunos padres tuvieron la oportunidad de visitar las instalaciones. ¿Habrá otra oportunidad para los que no Claro. la conocimos? Tal cual. Aquí en el chat les pasaron hay un link en donde donde se pueden inscribir para hacer eso. Sin embargo, si no ven el link ahí en el chat, me pueden escribir un correo a mí y yo con mucho gusto les gestiono para que Admisiones les programe. Se hace una programación. ¿Por qué? Porque se debe conservar los protocolos de bioseguridad, entonces no pueden asistir todas las personas al mismo tiempo. Entonces se programan de acuerdo a las capacidades por unos tiempos que tenemos y van y visitan la escuela. Les hacen un recorrido por toda la parte de los edificios administrativos, los edificios de laboratorio, por el campus, les muestran las instalaciones deportivas, las instalaciones de bienestar, dónde está el médico, dónde está la biblioteca, dónde están las enfermeras, dónde está el odontólogo. Les muestran todo. ¿Por qué? Porque nos gusta que nuestros estudiantes conozcan totalmente. Muchas veces la gente cree que solamente es el edificio que se ve pasando por la autopista, pero la escuela tiene 2 hectáreas. Entonces tenemos mucho espacio para, para poder desarrollar nuestros proyectos educativos de una forma adecuada. Entonces, claro que sí, señora Elizabeth, la invito a que llene el formato que está ahí en el chat y con gusto la invitaremos a esas visitas. Señora Gladys Sarmiento. Sí, una era la que acabas de contestar. Efectivamente, ya accedí al formulario porque tampoco conocemos las instalaciones, pero de hecho sí hemos tenido una llamada. Nos cancelaron la visita por lo que mencionaste del tema de la pandemia y nos quedaron de reprogramar, pero no nos volvieron a llamar. Y Listo, ya lo adicionalmente, anoto. yo había enviado un correo a la parte de apoyo financiero solicitando información ya como tal de la liquidación. Sin embargo, no nos dieron respuesta al de Ángela Prieto y al de Dayana González, porque sí tenemos inquietud con respecto al valor que nos salió inicialmente cuando nos liquidaron en la primera inscripción, que nos salió Sí. un valor bastante alto, y luego nos enviaron una orden con un valor más bajo, pero no es claro cómo se hizo la liquidación, y digamos, como lo que tú mencionas, es un punto también fundamental para tomar este tipo de decisiones. Entonces está el tema de la visita y está el tema de cómo hiciéramos para ¿Tú me hacer. puedes regalar el número de identificación de tu hijo? Si te lo regalo, ¿por qué medio? Perdóname. Me lo regalas ahí por el chat. Me lo escribes y entonces yo con eso ya puedo hacer seguimiento y te puedo mirar por qué no te reprogramaron
la visita y apersonarme pues de la inquietud que tienes con respecto al valor de la matrícula. Ok, perfecto. Pero te lo puedo dar por otro medio porque me queda aquí público. Ah, bueno, sí. Si quieres escríbeme ahí al correo. El correo es decanatura.electrónica y así yo te puedo hacer el seguimiento del caso. O regálame el nombre de tu hijo aquí a vos. Ah, bueno, Edison Torres. Edison Torres. Sí, Listo. Yo lo busco y yo me contacto con ustedes. perfecto, Alessandro. Muchas gracias. No, con mucho gusto, señora Gladys. Bueno, creo que hay una última pregunta aquí, el señor Juan Rodríguez. Gracias. Habla con Mauricio Rodríguez otra vez. La Sí, pregunta es señor. que, muchas gracias, Alexander. La pregunta es que nosotros pues ya hicimos todo el proceso de inscripción. En un momento hubo un correo donde nos dijeron que nos faltaban unos papeles, pero nosotros respondimos que sí le habíamos mandado todos los papeles. Pero ¿en qué momento nos llega el cálculo de cuánto es el probable valor de la matrícula que no nos ha llegado en los últimos 2 meses y no nos ha llegado? ¿Eso tiene un límite o cuándo nos llega? Sí, lo que pasa es que en ese caso estábamos pendientes porque, si no recuerdo mal, no habían salido los resultados del saber 11, y estábamos esperando para poder terminar las liquidaciones de algunos de los estudiantes que ya tenían, pues de algunos de los aspirantes que ya tenían completos los documentos, pero que no teníamos el reporte del saber 11. Unos problemas en la plataforma porque nosotros accedemos a los resultados del saber 11 directamente desde el ICFES. Si me regalas nuevamente, es Juan Rodríguez, ¿no? Entonces déjame, yo también reviso el caso a ver qué ha pasado y por qué ha sido la demora, porque en teoría a mí me confirmaron que ayer se terminaron de hacer las liquidaciones. Lo que pueden hacer es entrar a la plataforma nuevamente y allí salen los resultados. Juan Andrés Rodríguez Ruiz, se llama mi hijo. Juan Andrés Listo. Rodríguez Ruiz. Listo, ya aquí lo tengo anotado. Yo busco los dos casos y me comunico personalmente con ustedes para tratar de resolver alguna inquietud que haya particularmente en los casos de ustedes. Bueno, muchas gracias, profesor. No, con mucho gusto. Y creo que aquí hay una manito levantada. Bueno, creo que ya terminamos, ya llegamos al final del espacio que teníamos reservado. Los invito a que se conecten a las otras sesiones en donde se va a ampliar el tema de bienestar universitario, que para nosotros, como les decía, es también muy importante, y también para resolver el tema de de apoyo financiero, de cómo financiar la matrícula, de los medios de pago que tiene con la escuela, de la posibilidad de pagar solamente media matrícula, de la posibilidad de pagar en 2 pagos la matrícula sin financiación. Bueno, digamos que ahí están todos, entonces los invito a que se conecten a ese espacio. Les agradezco su presencia y espero tener y contar con ustedes como estudiantes de nuestra Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito y en particular del programa de Ingeniería Electrónica. Ha sido un placer acompañarlos en esta mañana y les deseo un excelente fin de semana. Que estén Muchas muy bien. gracias, señor. Gracias. Que estén muy bien. No, con mucho gusto y espero tenerlos por acá cerca.